Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Eh, Me presento, mi nombre es Wilmer Andara, estudiante de maestría en gerencia pública y cursante de este programa de presupuesto público de esta maestría. El día de hoy, bueno, vamos a realizar y a desarrollar un análisis comparativo del presupuesto o del sistema presupuestario de los países México y Alemania. Esto atendiendo a la comparación entre los sistemas de presupuesto, sistemas de gobierno, presidencialista y parlamentarista. Sabiendo nosotros, bueno, que todo depende de la concepción de lo que es el Estado. Es una organización política que ejerce autoridad sobre un territorio determinado. De allí es donde depende, es como la base de lo que en lo sucesivo vamos a desarrollar. Del Estado nace la burocracia, que es está íntimamente ligada a lo que es el surgimiento y el desarrollo de un Estado moderno. La burocracia, bueno, la podemos ver como un proceso muy necesario, teniendo como premisa que la burocracia, al aparecer la burocracia, aparece o surge la administración como una herramienta para poder controlar y ejecutar los recursos financieros. El éxito de una organización social depende directa e inmediatamente de su buena administración. De ese principio o de esa premisa también surge la administración pública como una respuesta a la necesidad de organizar y gestionar la vida en la sociedad. A medida que las comunidades humanas se hicieron más complejas, surgió la necesidad de coordinar actividades para resolver conflictos y proporcionar servicios básicos a la sociedad. De ahí definimos lo que sería la administración pública, que es la actividad organizada, tiene como fin la satisfacción de las necesidades colectivas de un pueblo, de una sociedad, de un sector, a través de la gestión de los recursos públicos. Es administrar recursos del Estado generados a través de diferentes fuentes de financiamiento. De ahí, de la administración pública, surge lo que llamamos comúnmente y lo que llamamos el día de hoy como presupuesto. Y el presupuesto público es no más como un resumen de los ingresos y gastos que están generados y proyectados para un periodo específico o un año determinado. Nosotros esta vez vamos a comparar los sistemas presupuestarios del país México y Alemania. Por ser México, uno de los países con sistema de gobierno presidencialista, y oficialmente es denominado Estados Unidos Mexicanos. Es un país de América del Norte que destaca por su rica historia, diversidad cultural y exuberante naturaleza. Es un sistema de gobierno que donde nosotros conocemos se da el presidencialismo. Por otro lado tenemos al país Alemania como un país predominantemente con sistema parlamentario. Es, es un país ubicado en la parte central de Europa y se ha convertido en un punto de encuentro de las diversas influencias culturales a lo largo de los siglos. Este, de ahí depende, bueno, estos son los países, conociendo los extremos, pues, uno presidencialista y el otro con sistema parlamentario como sistema de gobierno. Pero nosotros vamos a estudiar o vamos a comparar la razón, aquí lo tenemos, la razón o las bases de las diferencias o similitudes que existen en los sistemas presupuestarios de estos dos tipos de gobierno. Así tenemos, empezando el análisis comparativo, podemos decir que el presupuesto público de ambos países los tenemos de acuerdo a los enfoques en el análisis de cómo se comporta el presupuesto público o qué comprende, cuáles son sus fuentes de financiamiento y cómo es el proceso presupuestario. Aquí nosotros podemos ver que el enfoque en el presupuesto de México, por ser un estado presidencialista, el enfoque del presupuesto va dirigido al gasto social y a la infraestructura, mientras que en Alemania
El presupuesto busca el bienestar social, la innovación, infraestructura, investigación y desarrollo. Muy importante este punto de investigación y desarrollo. Se diferencia enormemente en comparación a México. Fuentes de financiamiento en México son los impuestos, deuda, petróleo. Deuda se apalancan con deuda como financiamiento. Mientras que en Alemania impuestos, las fuentes de financiamiento son los impuestos directos a través de una eficiente recaudación tributaria. El proceso presupuestario, México es centralizado desde el Ejecutivo, mientras que en Alemania se da a través de la participación parlamentaria con un control muy estricto. Los desafíos que tiene México es la desigualdad, la corrupción y la violencia, mientras que Alemania, creo que el mayor desafío es el envejecimiento de la población y la globalización. Ahora bien, nosotros vamos a comparar lo que es la estructura institucional del presupuesto, cuáles son los organismos que intervienen en este manejo del presupuesto, tanto de México como de Alemania, para poder notar las diferencias. El órgano rector en México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que en Alemania es el Ministerio Federal de Finanzas. La participación del legislativo en México, el legislativo participa para la aprobación del presupuesto, mientras que en Alemania la aprobación y el control del presupuesto lo hacen directamente desde el Ministerio de Finanzas y el órgano legislativo. Prácticamente, bueno, si se puede ver, ellos tienen la potestad, en el caso de Alemania, el legislativo, el parlamento, que así se llama el Parlamento Federal, son los encargados de aprobar y controlar el presupuesto. El órgano de control en México se llama o es encargado la Superior Auditoría de la Federación, mientras que en Alemania ellos le llaman un nombre en inglés, creo que es, o alemán, el Bundesschop, que quiere decir el Tribunal Supremo de la Tribunal Federal de las Cuentas. Aquí tenemos también el aspecto de federalismo. Se caracteriza en México por tener una fuerte centralización, pero con participación de los estados, mientras que en Alemania el federalismo es cooperativo, con mayor autonomía de los Länder. Los Länder quieren decir los estados federales, así como en México son estados o provincias. En Alemania son Länder, son llamados Länder, pero significan igual estados federales. La transparencia en cuanto al sistema, la estructura institucional en el presupuesto público está siempre en constante mejora, pero con áreas de oportunidad. Quiere decir que no se da mucho la transparencia, a lo mejor no hay mucha publicidad, pocos mecanismos de control, mientras que en Alemania se caracteriza las estructuras del presupuesto o quienes manejan esos órganos por una alta transparencia y una rendición efectiva de las cuentas. Venimos y estudiamos lo que es el marco legal del presupuesto. Sabemos que el marco legal son las normas, leyes y todos el conjunto de normas allí que engloban el regimiento del presupuesto público en cada uno de los países. En el caso de México, podemos ver, México está como ley suprema la Constitución mexicana, establece los principios generales del presupuesto, pero delega muchos detalles a la ley orgánica correspondiente, que en este caso pudiese ser la ley orgánica del presupuesto. El Congreso tiene un papel importante en la aprobación del presupuesto, pero el Ejecutivo tiene una fuerte influencia en su elaboración. En todo sistema presidencialista, el Ejecutivo lo elabora y lo propone y el Congreso solo lo aprueba. Y en el federalismo mexicano implica una compleja distribución de competencias y recursos entre gobierno federal y estados. Es decir, gobierno central otorga y asigna recursos a cada uno de los estados. Mientras que en Alemania, la principal ley que regula el presupuesto es la Ley Fundamental de la República Federal, que establece principios claros y detallados sobre el presupuesto. El Bundestag, que es lo que es el Parlamento Federal, tiene un papel central en la aprobación del presupuesto y ejerce un control estricto sobre su ejecución. En este caso quiere decir que el Parlamento Federal es el encargado de aprobar y controlar
el presupuesto, cosa que en la entidad con sistema presidencialista no ocurre, porque el presupuesto solamente lo aprueba. Mientras que en el parlamentario, el parlamento es el que lo aprueba y además controla su ejecución. Y el federalismo alemán se caracteriza por una mayor coordinación entre el gobierno federal y los estados. Seguimos con las etapas del proceso presupuestario, cómo se da en cada uno de los dos países. En el caso de la formulación en México, podemos ver que la elaboración del presupuesto se hace por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con participación de la Secretaría de los Estados, o sea que participan, además de la Secretaría, que es el órgano nacional encargado de elaborarlo, los estados proponen y tienen incidencia en la formulación, en la elaboración del proyecto. Mientras que en Alemania el proyecto de presupuesto lo elabora el Ministerio de Finanzas con participación de los ministerios federales y los Länder. O sea, tiene mucho parecido allí. Los Länder, los estados federales. Mucho parecido porque participa parte del Ministerio de Finanzas los estados federales. Y en México, pues lo elabora la Secretaría de Hacienda, pero con participación de los estados también. La aprobación, como ya sabemos, la aprobación es por parte de la Cámara de Diputados en México, por ser un sistema presidencialista, mientras que en Alemania la aprobación la hace el Parlamento Federal en su totalidad, llamado el Bundestag. En cuanto a la ejecución en México es por parte de las dependencias y entidades de la administración pública, mientras que en Alemania se hace a través de los ministerios federales y los Länder. También los estados participan en la ejecución del presupuesto. Con respecto a la evaluación se hace a través de un órgano llamado Superior Auditoría de la Federación en México, y en Alemania lo hacen a través del Tribunal de Cuentas Federal, que es el Bundeshof. Es un organismo encargado, como aquí en Venezuela es la Contraloría General de la República, en México es la Superior Auditoría de la Federación, y en Alemania el Tribunal Supremo de Cuentas. Seguimos con los sistemas de control del presupuesto público. ¿Cómo son los sistemas de control del presupuesto público en ambos países? Tenemos que el órgano de control superior en México es la Superior Auditoría de la Federación, lo acabamos de ver, y en Alemania es el Tribunal de Cuentas Federal, ya lo acabamos de ver también. La participación legislativa en México, solamente las comisiones del legislativo o las comisiones del Parlamento, del Congreso, perdón, son solamente comisiones de vigilancia, pues. Mientras que en Alemania las comisiones son encargadas de revisar su ejecución y ejecutar con mucho poder, o sea, tienen poder de decisión para lo que es la ejecución del presupuesto. La transparencia en México, podemos ver que se ha trabajado de manera constante, pero con áreas de oportunidad, que es lo que quiere decir que la transparencia no se ha logrado del todo en México. Se está trabajando en ello, pero no se logra la transparencia que requiere este tipo de ejecuciones. Mientras que en Alemania podemos decir que es una alta transparencia y rendición de cuentas. O sea, ellos tienen allí una cultura de rendición de cuentas y una cultura de la transparencia arraigada, que siempre la tienen presente en sus ejecuciones presupuestarias. Sabemos que hacen auditorías, o las auditorías externas las hacen para como mecanismo de control, y esas sociedades de auditoría externa complementan la labor de la Superior Auditoría de las Federaciones como un complemento o un auxiliar allí. Mientras que en Alemania las sociedades de auditoría, que también existen, complementan la labor del Tribunal de Cuentas Federal. Seguimos con los mecanismos de participación ciudadana. Muy importantes estos mecanismos, porque en los sistemas presidencialistas
este proceso de participación ciudadana pues no es muy común, y hay la diferencia entre unos países y otros que son presidencialistas es que en unos países se da más que en otros, y en otros es nulo la participación ciudadana que pudiese tener allí estos sistemas presidencialistas. Bueno, así tenemos que el nivel de participación ciudadana en México es muy limitado, mientras que en Alemania se da un alto porcentaje de participación ciudadana. Participan mucho el poder ciudadano o el ciudadano común en la elaboración de los presupuestos. Los mecanismos que se dan para la participación ciudadana en México son los presupuestos participativos, las consultas, y ellos ya han elevado a plataformas digitales los mecanismos de consulta en México. En Alemania, muy parecido, se dan los presupuestos participativos, consejos de ciudadanos, audiencias públicas, muy importantes, a diferencia de México, y plataformas digitales avanzadas porque tienen consultas en línea de todo este tema presupuestario. La institucionalización de la participación ciudadana muy poca. Se trató en el caso de México de comenzar a desarrollar con un experimento que se hizo en Nuevo León, donde se empezó a través de los líderes de comunidad empezar a llamar a capítulos, el desarrollo de unos consejos locales de planificación muy parecidos a los de Venezuela, pero que trataron de desarrollar allí la participación ciudadana, y no se dio en un 100%, porque habían algunas desviaciones dentro de lo que era la participación ciudadana. Había, en el caso de México, en el caso de Nuevo León, hubo unas desviaciones allí cuando se llamaron a las personas que integraban esos consejos locales o esos consejos de participación ciudadana. Habían unos que llamaron a unas personas que eran muy mayores, no llamaron a la juventud. En otros casos llamaron a esos consejos, eran solamente personas afectas al gobierno. No llamaron hombres, casi la mayoría de las personas con las que hicieron el experimento eran mujeres. O sea, hubo allí una discriminación en cuanto al potencial que pudiesen haber integrado en esos consejos, pero por eso decimos que están en desarrollo, porque el caso que se llevó en Nuevo León como un ensayo allí no se dio, y están en busca de la perfección de la participación ciudadana, pero no se da. Al contrario, en Alemania es un país con altamente institucionalizado la participación ciudadana. La transparencia, como lo dijimos al principio y lo hemos dicho a lo largo de la exposición, la transparencia en México sigue buscándose y continúa en mejora, mientras que en Alemania, bueno, es una participación ciudadana muy alta. Tenemos también la cultura de participación. Eso también se debe a ese fenómeno, porque la cultura de participación es muy poca en México y si continúa en desarrollo, mientras que en Alemania la cultura de participación o las llamadas consultas populares siempre están arraigadas dentro de lo que es el proceso de consulta popular. Asimismo, como hemos notado el nivel de mecanismos de participación, hemos notado lo que es en la transparencia, que también lo podemos comparar dentro de un país y otro. En México, la transparencia en el manejo de los recursos públicos ha sido un tema de debate y preocupación en los últimos años. Si bien se han logrado avances significativos, aún existen desafíos por superar. Podemos decir que en la transparencia los avances han sido: se creó una ley de transparencia de acceso a la información con las plataformas digitales, presupuestos abiertos. En Alemania, la fortaleza en cuanto a la transparencia, que es muy alta, tenemos un marco legal muy sólido, establecen normas claras y detalladas sobre lo que es la transparencia en el acceso a la información. Hay una cultura de transparencia muy alta, una participación ciudadana
donde participan a través de consultas en todo lo que es el control del gasto público, y que la información es muy precisa y muy detallada de lo que el sistema presupuestario se refiere, y por eso, bueno, todas las personas o todo el público puede acceder de manera muy fácil a través de plataformas digitales a lo que es la información presupuestaria. También nosotros podemos plantear aquí una serie de desafíos y oportunidades que se dan dentro de lo que es la gestión de presupuesto público o el sistema de presupuesto público en estos dos países, presidencialista y de control parlamentario. En el caso de México tenemos los desafíos son la corrupción, la desigualdad, la inseguridad, la complejidad en el sistema federal y la falta de transparencia. Eso es como desafío, mientras que las oportunidades en México debemos aprovechar o deben aprovechar la potencial que tienen las tecnologías de información. Participación ciudadana deben fomentarla un poco más, la cooperación internacional y las reformas estructurales. Al contrario, en México también tiene sus potencialidades y sus desafíos a enfrentar. En el caso de los desafíos, es que la población en Alemania envejece, el envejecimiento, perdón, va en una tendencia creciente, y eso, bueno, perjudica porque hay una mayor inversión en lo que es pensiones y salud. O sea, la asignación de recursos a estas áreas son extremadamente altas porque la población está envejeciendo. El cambio climático, la digitalización, que evoluciona bastante en la tecnología. Las oportunidades que se presentan porque tienen una economía muy sólida, excelencia y perfección en lo que es la gestión pública, y tienen ayudas y cooperaciones en informaciones a través de la cooperación europea, y que Alemania se puede decir que es un líder mundial en innovación, lo que puede generar nuevas oportunidades para mejorar extremadamente la eficiencia del gasto. Nosotros presentamos a partir de esto una serie de conclusiones a través de este análisis comparativo que hemos podido hacer, y podemos decir que los sistemas presupuestarios en países con parlamentarismo se caracterizan por una mayor participación del poder legislativo en el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto. Sin embargo, estos sistemas también se enfrentan desafíos como inestabilidad política y presiones partidistas. La clave para una gestión eficiente del presupuesto en estos sistemas radica en encontrar equilibrio entre la representatividad política y la responsabilidad fiscal. Podemos decir que la comparación entre los presupuestos de México y Alemania revela que, a pesar de las diferencias, ambos países enfrentan desafíos comunes en la gestión de sus finanzas públicas. México debe continuar fortaleciendo su sistema tributario, combatiendo la corrupción y mejorando la eficiencia del gasto público, mientras que Alemania, por su parte, debe hacer frente a los costos del envejecimiento de la población y a los desafíos de la globalización. Ahí podemos ver, y se ha venido repitiendo durante todo el análisis, es un desafío muy importante lo que tiene allí Alemania por el envejecimiento de la población. Invierten muchos recursos allí, y eso se plantea dentro de la administración pública de Alemania como un desafío permanente, si se quiere. Los sistemas de control de presupuesto en México y Alemania presentan similitudes y diferencias. Mientras que México ha avanzado en la consolidación de sus mecanismos de control, Alemania cuenta con una mayor tradición de transparencia y rendición de cuentas. O sea, México se mantiene como un país que ha tratado de ir mejorando lo que es la transparencia y en el manejo del gasto público, en la rendición de cuentas, y no lo ha logrado en su totalidad, mientras que México tiene una transparencia y rendición de cuentas muy afianzada. Bueno, podemos decir también como recomendación que tanto México como Alemania enfrentan desafíos complejos en materia de gestión presupuestaria. Sin embargo, también existen oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y la equidad en el gasto público. México debe enfocarse en combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y promover la participación ciudadana para lograr una gestión presupuestaria más eficiente.
mientras que Alemania debe adaptarse a los cambios demográficos y tecnológicos, así como fortalecer su liderazgo en materia de sostenibilidad y digitalización. Pienso que es muy importante allí como recomendación, pero ya ahí sí sería específicamente para México. En la gestión pública y presupuestaria sería mejorar la transparencia basada en los siguientes elementos. Primero, deben fortalecer el marco legal, porque deben actualizar y ampliar la ley de transparencia. Deben promover una cultura de transparencia que casi no se da en ninguna de las instituciones públicas. Simplificar la información, presentar la información más clara y de manera comprensible para todos los ciudadanos, e invertir más en tecnología. O sea, deben desarrollar herramientas digitales que faciliten el acceso a la información y la participación ciudadana. Eso es muy importante. También deben mejorar ambos países y fortalecer la planeación estratégica. Deben evaluar periódicamente ambos países la efectividad de las políticas públicas, ajustar el presupuesto en consecuencia a esas políticas públicas. Deben promover la colaboración interinstitucional y fomentar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones públicas. Como mecanismo de colaboración, deben mejorar las relaciones entre la parte pública y lo privado y abordar desafíos comunes que se presenten dentro de los sectores y la sociedad. Y bueno, por último, que es importante para todos, aumentar la transparencia en la asignación de los recursos. Deben publicar de manera clara y accesible la información sobre la asignación de recursos para proyectos y programas. A veces, en el caso de México, este punto tan importante pues no se ve reflejado en su gestión presupuestaria, en su gestión pública. Bueno, ha sido todo por los momentos. Agradecidos por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Aquí tengo un pensamiento de un filósofo. Un político es el tipo que tiene soluciones cuando está en la oposición y problemas cuando está en el gobierno. Muy cierta esa apreciación. Saludos compañeros, buenas tardes.